Tengamos un feliz sábado todos, hermanos. A esta hora, pues, creo que todos los que estamos aquí hemos venido a aprender, a estudiar palabra del cielo, palabra de lo alto. Y en este primer estudio de la escuela sabática, pues, creo que nosotros vamos a participar en la manera de que vamos a escuchar esa voz que Dios quiere que escuchemos para que nuestros corazones sean santificados. Quiero aprovechar la oportunidad también para dar un feliz sábado a todas aquellas personas que nos miran a través del canal internacional Holan 7, a través de YouTube, a través del internet y en los distintos países donde este canal, ¿verdad?, funciona. Así que todos tengan un feliz sábado, todos aquellos que nos escuchan también por la radio internacional, también esos radioescuchas tengan un feliz sábado y le damos una bienvenida muy especial a este estudio que vamos a iniciar, pero lo vamos a iniciar pidiendo la bendición de Dios a esta hora para que bendiga sus palabras. Vamos a arrodillarnos aquí, los que podamos, con toda reverencia. Queremos darte la gracia, querido Padre Celestial, en esta mañana, por este privilegio que tenemos de ser hijos tuyos. Tú nos has hecho hijos herederos de tu gracia, hijos herederos también de tu verdad, y también nos has hecho herederos de la vida eterna. En esta mañana que vamos a estudiar palabras del cielo, pedimos una bendición especial del Espíritu Santo que lo envía el Consolador para que nos ayude a entender tu palabra. Sin ayuda tuya no podemos entenderla, Señor. Tu palabra es clara cuando dice, sin ti nada podemos hacer. En esta mañana, pues, quédate con nosotros a esta hora que vamos a estudiar y que siempre tu Espíritu Santo sea el que nos dé esa palabra de ánimo que tanto necesitamos en este tiempo, que estamos viviendo estos tiempos especiales, ¿verdad?, de esta última generación. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estudiar hoy, ¿verdad?, un tema que posiblemente ya lo hemos estudiado aquí, ¿verdad? Claro que sí. Pero recordemos algo que la Biblia dice, que en la repetición es que nosotros, ¿verdad?, aprendemos más. En la repetición como que a nosotros nos quedan grabadas y compenetradas mejor las verdades. Y a veces escuchamos un tema, oímos un tema, vemos un tema, pero a veces cuando lo volvemos a estudiar, como que le encontramos, ¿verdad?, algo importante, algunas cosas que no entendíamos claramente, ahora las entendemos mejor. Y también vemos otras perspectivas, también del tema que tal vez no estaban enfocadas en cuando se presentó por primera vez. Pero también es importante porque hay muchos hermanos adventistas, porque este estudio especial, ¿verdad?, es principalmente para los hermanos adventistas, pero también para aquellos hermanos que quieren estudiar las Escrituras. Y este tema en la iglesia, ¿verdad?, y a veces hasta en la iglesia organizada y a veces hasta en los mismos movimientos, no se le ha dado, digamos, un cuidado. Se ha descuidado mucho esta enseñanza que vamos a estudiar ahora, que se llama la resurrección parcial o especial. Ha sido muy descuidada, ¿verdad?, por los adventistas. Es más, que hay algunos que no logramos ver su comprensión y su significado, ¿verdad? Vamos a escribir ahí en la pizarra, pues, para que tengamos el tema. Se llama resurrección parcial o especial. Es especial. Miren bien, parcial o especial. Bueno, antes de entrar en detalle del estudio, es importante tomar en cuenta de que el tema de la resurrección es un tema de mucha importancia en la Biblia. Claro que sí. Es más, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de la resurrección. Pero el tema se ahonda más profundamente, más se profundiza en el Nuevo Testamento. Y déjenme decirle en esta mañana que el estudio de la resurrección
La importancia del estudio de la resurrección radica en que hay una vinculación, hay una parte estrecha, unida, que hay entre la resurrección del creyente con la resurrección de Jesús. Jesús lo dijo claramente. Vámonos a las palabras de Dios a buscar en San Juan, el capítulo 11, palabras de Jesús. San Juan, el capítulo 11, y vamos a ver el verso 25. Amén. La palabra de Dios dice en San Juan 11, 25, palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy interesante esa palabra de Jesús. El 26 también es importante, ¿verdad? Merece atención. Dice que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dijo a Marta esa palabra, la hermana de Lázaro. ¿Crees esto? Entonces es importante cuando Jesús dice, miremoslo ahora de este ángulo, cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Quiere decir que en Jesús está la vida, ¿verdad? Jesús es el que da la vida, tanto vida física, pero también como vida espiritual. Ahora, en este contexto de la vida física, ¿verdad?, que está hablando aquí, de la resurrección de Jesús, lo que está tratando de decir este versículo, depende la resurrección de los que creen en Jesús. Repito, de la resurrección de Jesús, ¿verdad?, depende toda la resurrección de todos aquellos que creen en Jesús, o sea, de todos aquellos fieles, de todos aquellos justos. Y es importante esto porque el apóstol Pablo también lo menciona. No lo vamos a leer por el tiempo, en el capítulo 15, cuando el apóstol Pablo, ese capítulo 15 de Primera de Corintios, es un capítulo muy interesante porque Pablo ahí habla muy ampliamente de la resurrección. Es importante leerlo, estudiarlo, ¿verdad? Pero no lo vamos a leer por el tiempo. Ahí Pablo habla, ¿verdad? Había un problema en la iglesia de Corinto, que había muchos que no creían en la resurrección. Entonces Pablo trata de corregir ese problema que tenían los corintios. Y dice Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, dice que la predicación del evangelio sería vana. Y dice también que la fe sería vana. Es decir, que no había predicación del evangelio, porque ¿qué se va a predicar si Cristo no resucitó? No se va a predicar nada. ¿Qué esperanza hay si Cristo no resucitó? ¿Qué fe podemos tener nosotros si no hay resurrección? ¿Para qué cristianismo si no hay resurrección? Si no hay otra posibilidad de otra vida, de una vida eterna. Entonces la resurrección es una doctrina muy, muy importante para nosotros. El problema es que en el mundo religioso esta misma doctrina de resurrección ha sido mal entendida, ¿verdad? Y no vamos a tocar detalles, ¿verdad? Y hay otra parte que en el mismo capítulo 15, no lo busquen por el tiempo, cuando Pablo dice en el 15, solo se los menciono, el verso, por ejemplo, el 17, el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, la resurrección de los justos, la resurrección de los que obedecen a Dios, la resurrección de los cristianos verdaderos, depende de la resurrección de Cristo. Y entonces la resurrección es un tema muy, muy importante porque es la esperanza del cristiano, no como el que está en el mundo, que no tiene esperanza de volver a vivir. La gente que está en el mundo cree que el que nace, muere normalmente, muere y hasta ahí llegó, hasta ahí llegó la existencia. No piensan en un más allá. O sea, más o menos piensan de que va a ser su vida como la de los animales, pues que los animales nacieron, murieron y hasta ahí llegaron. Eso es horrible, ¿verdad? Pensar así. Bien, pero la Biblia enseña, ¿verdad?, esta doctrina de la resurrección en el Nuevo Testamento muy claramente. Y en el Nuevo Testamento habla de la resurrección general, de una resurrección general de dos etapas, o habla de dos resurrecciones generales. Una de los justos
que van a vivir para eternidad, que van a resucitar para vivir eternamente, y otras para los que sean condenados y van a morir eternamente. Jesús lo dijo, Pablo también lo dijo. Vamos a buscar primeramente el versículo donde Pablo menciona eso, en Hechos, el capítulo 24, busquemos por favor, hermano. Hechos 24, vamos a avanzar en el tiempo, ¿verdad? Y el verso 15 nada más. 24:15 del libro de Hechos. Dice lo siguiente el apóstol Pablo: teniendo, dice, esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Esto es importante lo que viene. De que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. O sea, van a resucitar los que se salven y van a resucitar los que no se salven también. De manera que no hay una persona que haya nacido de que no resucite. Ya sea para vida eterna, para salvación, vivir para vida eterna, o sea para perdición o para morir eternamente. Una de dos. Jesús también hizo mención, y Jesús detalló un poquito más que Pablo todavía. Busquemos en San Juan 5, el verso 28 y 29. Ahí da un poco más de detalle Jesús, ¿verdad?, que el apóstol Pablo. San Juan 5:8, repito, 5:28, perdón, y el 29. Bien, dice Jesús en sus palabras, o dijo Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Oigamos bien, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy interesante la palabra de Jesús, y queremos remarcar algunas palabras interesantes del versículo. Por ejemplo, dice en el verso 28 que todos los que estén en los sepulcros van a oír la voz. ¿Y quiénes son todos? Vamos a escribir la palabra todos. La palabra todos es una palabra abarcante, ¿verdad? Es una palabra completa, es una palabra plena, que significa todo sin incluir, sin excluir nada. O sea, es un término incluyente, que incluye a todos los seres muertos, van a resucitar a la voz de Cristo Jesús. ¿Y quiénes son todos? Jesús lo especifica. Van a haber buenos entre los que resuciten y van a haber malos. Van a haber salvos entre los que resuciten y van a haber perdidos. Ahora viene una pregunta. Pero Jesús ahí, cuando dice todos, todo es plural, ¿verdad? Cuando dice todos, y todos dice que van a resucitar, unos para vida eterna y unos para muerte y para perdición, ¿verdad? Y muerte eterna. Jesús ahí no especifica en qué momento. Aparentemente el versículo, si lo leemos así, da a entender, si lo dejemos y lo dejamos así, da a entender como el día que venga Cristo Jesús van a resucitar todos los muertos, tanto los muertos justos como los impíos, aparentemente, ¿verdad? Si lo vemos así, lo estudiamos así y nos quedamos ahí, nos encerramos. Porque Jesús no dice cuándo van a resucitar los justos y cuándo van a resucitar los impíos, no lo dice. Ahí da a entender como que todos van a resucitar cuando venga Jesús. Y eso no es así. La misma Biblia, si lo estudiamos con un poquito más de detenimiento y lo escudriñamos, nos va a decir en qué momento van a resucitar los salvos y en qué momento van a resucitar los perdidos. No van a resucitar juntos. Es importante ver eso, ¿verdad? Lo vamos a ver, el apóstol Pablo nos va a ayudar en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, busquemos, ahí nos va a ayudar el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 4, y vamos a leer, bueno, del 13 al 18, está hablando Pablo ahí de la venida del Señor, el tema que, recordemos que la iglesia de Tesalónica, hemos estudiado algunas ocasiones, esperaba la venida del Señor en su tiempo, ¿verdad? Y había un problema en esa iglesia con respecto a los que habían muerto,
Por eso Pablo escribe estas palabras para animar a esos hermanos, porque ellos creían que los que aceptaban el Evangelio y morían, como que había como cierta confusión o cierta incertidumbre de qué iba a pasar con esas personas que aceptaron el Evangelio, esos hermanos, y murieron. ¿Qué pasaba? Entonces Pablo les aclara a ellos esa situación. No vamos a leer, voy a leer el 13 pues, un poquito para agarrar contexto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero vamos a adelantar un poquito más, versos 16 y 17, que son los claves. Porque el mismo Señor, ¿quién? Jesús, va a venir, ¿verdad? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, va a venir Jesús. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que se salven. Quiere decir que el que no es salvo no va a resucitar cuando venga Jesús. ¿Verdad que está claro el versículo? ¿Y qué más dice? Habla del otro grupo, pues ahí, cuando venga Jesús, que van a ser los vivos. ¿Verdad? El tema es de la resurrección. Dice que los que estén vivos, justos, también Jesús se los va a llevar y los va a transformar y para vivir eternamente, ¿verdad? No vamos a dar mucha explicación sobre eso porque queríamos esa parte. Y en Corintios 15, busquemos, Primera de Corintios 15, ahí habla Pablo, de que los justos van a recibir el cuerpo inmortal cuando Él venga. 15, versículos 51 y 52, vamos a verlo. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando dice no todos dormiremos, ¿qué quiere decir? No todos moriremos, porque van a haber unos que no van a morir, ¿verdad? Ya sabemos nosotros eso, ¿verdad? Que son la última generación que va a pasar por el gran tiempo de angustia, esos no van a morir. Pero todos, dice, seremos transformados en un momento, de un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, ¿verdad?, se vista de incorrupción y esto mortal, cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando venga Jesús, ¿verdad? Es importante. Bien, pero surge la pregunta, ¿los que se salven o los salvos o los justos resucitan cuando Jesús venga? ¿Qué va a pasar con los que se pierdan? ¿Cuándo van a resucitar? La Biblia da la respuesta. Apocalipsis 20 nos va a ayudar rapidito, ¿verdad? Apocalipsis 20, versos 4, 5 y 6. Apocalipsis 20 habla del milenio, ¿verdad? El milenio. Apocalipsis 20 habla de los 1000 años en el cielo, que vamos a estar los justos, los que nos salvemos, vamos a estar 1000 años en el cielo y después regresar a la tierra nueva. Versículo 4, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes van a reinar con Cristo 1000 años? Los justos, los que se salven, van a ir al cielo y van a estar con Jesús 1000 años. Pero después dice el verso 5, pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Los que no se salven, ¿qué va a pasar con ellos? No volvieron a vivir más hasta que se cumplieron los 1000 años, ¿verdad? Y el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y después va a explicar, no quiero entrar en tanto detalle, el verso 9, donde dice que Dios, vamos a leerlo el 9 pues. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué les va a pasar a los impíos? Al que se pierda, van a morir eternamente, y van a morir en el lago de fuego. Si leemos el verso 20, el verso 15 del capítulo 20,
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasa? Fue lanzado al lago de fuego. Ahí donde va a morir eternamente, ¿verdad? Eternamente, consumido de un solo, lanzado al lago de fuego. Entonces, mientras por un lado los resucitados, los justos van al cielo a vivir eternamente un tiempo en el cielo y vivir después a la tierra nueva por eternidad, y los otros, ¿qué es lo que les espera? Fuego. Van a morir, van a ser consumidos por el fuego eterno. Van a morir en el lago de fuego. O sea, para eso van a resucitar, solo para morir, para recibir su castigo. Nadie se va a capear, hermano. Aquí olvidémonos, mucha gente dice que en esta vida se paga todo. No, hermano, en esta vida solamente son las consecuencias del pecado que se pagan, pero no es la paga del pecado. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte eterna. Así que vamos a morir eternamente, vamos a sufrir, ¿verdad? Ese estudio ya lo hemos tenido muy ampliamente. Bien, ya hicimos más que todo una introducción o un repaso, pudiéramos decir para algunos, de lo que es las dos resurrecciones generales, ¿verdad? No vamos a detallar tanto porque el tema es la resurrección especial, pero era bueno haber tocado esto importante, ¿verdad? Bien, en el libro de Daniel vamos a ir, ¿no? Vamos a Daniel, el capítulo 12, muy interesante el capítulo 12 de Daniel porque es un capítulo escatológico, es un capítulo, serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy importante. Aquí eran palabras de Jesús, ¿verdad? Fue aquí estas palabras que nosotros estudiamos en San Juan 5, 28 y 29. Ese término usó Jesús cuando Jesús dijo que todos los que estén en los sepulcros, en las tumbas, van a oír su voz, sean buenos o sean malos. Pero Daniel no dice lo mismo. Miremos lo que dice Daniel y la terminología que usa. Versículo 2. Y muchos, vamos a escribir la palabra muchos. ¿Qué diferencia hay entre muchos y todos? ¿Qué diferencia hay entre muchos y todos? Vamos a ver un ejemplo. Aquí estamos unas 45 personas. Decimos todas las personas que están en la iglesia, ¿verdad? Son verdaderos cristianos, un ejemplo. ¿Verdad? Entonces estamos incluyendo a las 45 personas que están aquí en la iglesia. Pero si decimos, muchas de esas personas son verdaderos cristianos, ¿qué estamos diciendo ahí? Que no todas. Quiere decir que ese muchos pueden ser 20, muchos, algunos, muchos. Entonces, lo mismo está diciendo el profeta Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, o sea, van a resucitar. Quiere decir que el profeta Daniel no está hablando de la misma resurrección que está hablando Jesús. No. Por el término que usa, por la terminología que usa. Y también hay otra palabra interesante ahí. Dice que unos van a ser despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiere decir que Jesús dijo que unos resucitaban para vida eterna, Jesús lo dijo, y otros para condenación, ¿verdad? Le dijo, la palabra usó Jesús, condenación, para perdición. Daniel no está diciendo eso. Daniel, cuando está hablando de esta resurrección, dice que es cierto que unos van a resucitar y van a vivir por eternidad, para eternidad, los justos, una parte de justos. Pero también está diciendo que otra parte de los que resuciten en esa resurrección que Daniel está diciendo, otra parte dice que van a resucitar para vergüenza y confusión. No está diciendo que van a ser destruidos en el momento, o en el momento que resuciten van a ser condenados. No está diciendo Daniel eso. Entonces quiere decir que la resurrección que habla el profeta Daniel es diferente a la resurrección que habló Jesús. Daniel no está hablando de resurrección de justo general, ni está hablando de resurrección de injusto o impío general. No está hablando de esa resurrección. Daniel está hablando de una resurrección especial que va a ocurrir. Y vamos a ver en qué momento va a ocurrir, porque ese es el estudio.
Quiere decir, hermano, me atrevo a decirlo porque la palabra de Dios lo dice, quiere decir que en la Biblia no se registran solo 2 resurrecciones. Generales sí. Claro, hay 2 resurrecciones generales, pero hay una tercera resurrección que se llama, muy especial, que se llama resurrección especial. Ustedes sabían que cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Hubo una resurrección especial. Lo que hemos estudiado en la Biblia, ¿verdad que hubo? ¿Quiénes resucitaron ahí cuando, que en aquel terremoto, lo registras en Mateo 27 y otro evangelio, ahí resucitaron unas personas justas que habían muerto en el pasado? Y eso se lo resucitó Jesús y se fueron con él, dice, cuando él ascendió. ¿Verdad que eso lo sabemos nosotros? Esa fue, el Espíritu y Profecía lo considera como una resurrección también especial. ¿Especial por qué? Porque ocurre antes de la resurrección general. Y esta resurrección parcial o especial de Daniel, ya lo vamos a adelantar, también ocurre antes de la venida de Jesús. Muy importante eso, ¿verdad? Que muchos no sabían eso. Pero aquí pues ya lo hemos estudiado, yo creo que aquí ya muchos lo sabemos. Bien, dice Daniel que se van a levantar 2 grupos. Unos para vida eterna, o sea, salvos, pero otros para confusión y vergüenza eterna. La Biblia nos ayuda a identificar esos 2 grupos que van a despertar. Quiere decir que Daniel está diciendo algo. Daniel dice, en esta resurrección que menciona Daniel, van a despertar unos buenos que van a salvarse para vida eterna y van a resucitar unos malos, a la vez, al mismo tiempo. En el mismo tiempo, en la misma resurrección, van a resucitar unos buenos y otros malos. Vamos a verlo, qué significa todo eso. Miremos, Apocalipsis 1:7 nos ayuda. Busquemos, por favor. Apocalipsis 1:7, busquemos por favor, hermano. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17, hablando de la segunda venida de Jesús. Leamos bien el versículo. 1:7 de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y esto que viene es importante, y todo ojo le verá. ¿A quién le va a ver todo ojo? ¿A quién le va a ver todo ojo? A Jesús cuando Él venga. Y antes de leer el versículo, me adelanto a decirle, ¿qué significa todo ojo le verá? Significa todos los que estén vivos en la tierra, en ese momento, sean buenos y malos, porque van a haber buenos y malos, van a ver a Jesús. Eso es lo que está tratando de decir. Pero voy a repetir el versículo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Qué quiere decir traspasaron? Los que lo mataron. Los que lo mataron, los que participaron en el juicio de Jesús, los que crucificaron a Jesús, los que condenaron a Jesús, dice que lo van a ver venir. Pero hay algo interesante. Para que le vean venir a Jesús, esas personas tienen que estar vivos. Pero hay un problema, esas personas murieron hace 2000 años. Caifás murió hace 2000 años, está hecho polvo. Anás murió hace 2000 años, está hecho polvo. Los romanos, Herodes, Pilato, los romanos están muertos. ¿Qué tiene que pasar para que ellos miren cuando venga Jesús? Tienen que resucitar antes que Él venga. Tienen que resucitar antes que Él venga. Porque ahí lo dice. ¿Cómo lo van a ver los que los traspasaron? Si Pablo está diciendo que cuando venga Jesús solo van a resucitar los justos, ¿sí o no? La Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces quiere decir que ellos no van a resucitar cuando venga Jesús. Antes que venga Jesús, para cuando Él venga en la resurrección, lo miren. Y después van a morir, pues, ahí nomás. Porque el resplandor los va a matar, dice la Biblia.
Pero ¿cuál fue el propósito con el cual ellos van a ver a Jesús? Jesús se los dijo en el juicio. Jesús se lo dijo a Caifás y a Anás. Vamos a buscarlo en Mateo, una profecía, ¿verdad?, que se cumple en este tiempo. Mateo, capítulo 26, verso 64. Mateo 26. Vamos a leer del 63, pues. Están enjuiciando a Jesús esa noche, esa última noche. Dice el verso 63. Vamos a leer el 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, a Jesús le dijo el sumo sacerdote, ¿no responde nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, tú lo has dicho, sí, yo soy el Cristo, le dice. Y además os digo, mira lo que te voy a decir, le dice. Mira lo que te voy a decir a vos y a todos los que están aquí, quiso decirle Jesús. Que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué le dijo Jesús hasta el Sanedrín? A todos los que estaban ahí, ustedes me van a ver venir, dice. Me van a ver venir. Pero no lo van a ver para vivir eternamente, sino como Daniel dice, para confusión y vergüenza perpetua. Para cuando lo miren, ellos se lamenten que ellos mataron al Señor, que ellos crucificaron al Señor y se sientan culpables. Y van a morir ahí nomás, pues, porque ellos mueren en cuanto Jesús venga con el resplandor, los mata, dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, pero hay otro grupo. Hay un pasaje también en la Biblia que podemos verlo. Miremos este pasaje de la Biblia en Mateo 23. Mateo 23, hermano. Y vamos a leer el verso 38 y 39. Allí Jesús está en el templo, el último día que estuvo en el templo Jesús. Miren bien, el último día que Jesús estuvo en el templo, eso ocurrió exactamente, cronológicamente, un martes. Jesús murió el viernes, eso ocurrió el martes, en la mañana, porque en la tarde estuvo en el Monte de los Olivos y ahí dio el sermón escatológico, sermón profético. Dijo Jesús el último día, le dice, retirándose ya a los judíos, les dice a los fariseos, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, le dice, como quien dice, bueno, yo me retiro de aquí y no me van a ver más, porque digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La misma, bendito el que viene, hasta ese día me van a ver, todos los que lo acusaban a Jesús, todos los que, fariseos también, ¿verdad? Bien, pero ahora viene algo interesante. Hay dos grupos. Un grupo que ya lo vimos ahorita, los que los traspasaron, los que mataron a Jesús, los que participaron en el juicio, los romanos, soldados romanos que participaron también lo van a ver venir, se van a lamentar, ¿verdad? Se van a sentir culpables y van a morir de nuevo. Pero hay otro grupo de justos que se va a levantar. Y vamos a Apocalipsis 14, ahí nos da las claves y las pautas para identificar a ese otro grupo que se va a levantar, que es el grupo de los que van a ser salvos y vivir eternamente con Jesús. Apocalipsis 14. Amén. Apocalipsis 14, hermanos, si leemos desde el versículo 6 hasta el 12, ahí está hablando de qué mensaje. Del mensaje de los tres ángeles. ¿Y qué es el mensaje de los tres ángeles que hemos estudiado? Es el último mensaje de misericordia. Es el último llamado que Dios hace a los pecadores del mundo, a la tierra. Y ese mensaje, ¿quién lo iba a dar? ¿Quién iba a dar el mensaje de los tres ángeles? El pueblo remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, los que guardan el sábado, pues, los que guardan la ley de Dios, esos son. No hay una iglesia, oiga bien, no hay una iglesia, aparte de la iglesia adventista, que pueda predicar estos mensajes.
ellos no pueden predicarlo, porque ellos no tienen esa luz de ese mensaje y nunca lo van a entender el mensaje, porque así lo dice la palabra de Dios. Solo la iglesia adventista es la única que predica este mensaje. No hay otro, es un mensaje distintivo, ¿verdad? Entonces miremos algo. Habla el mensaje del primer ángel, el verso 7, el verso 8 habla del segundo ángel y el verso 9 al 12 habla del tercer ángel. La pregunta es, el tiempo en que se da este mensaje es importante porque la Biblia lo determina. ¿Cuándo es que se iba a dar este mensaje? Dice la Biblia un poco antes que viniera Jesús. ¿A dónde lo dice? Busquemos el mismo Apocalipsis 14, verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Pero no quiero leer más. Ahí está hablando de la segunda venida de Jesús. Ya ahí, si leemos el versículo 15, 16 y 17, de una manera figurada, ¿verdad? Los términos que usa ahí son figurados, pero está hablando de la venida de Jesús. Entonces, si ubicamos el contexto, el mensaje de los tres ángeles, ¿qué nos está diciendo en cuanto al tiempo? Que el mensaje de los tres ángeles se predica antes que venga Jesús y lo va a predicar la última iglesia. Importante eso. Pero ahora viene algo interesante. El versículo 12 dice, para hablar del mensaje de los tres ángeles, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando dice aquí está la paciencia de los santos, dice la perseverancia de los santos en la palabra original. Quiere decir que el que persevere ahí en ese tiempo va a ser salvo, ¿verdad? El que aguante, y ahí está hablando de los que pasan por la persecución, por los que pasan por el periodo de persecución. Pero dice el versículo 13 que es la clave para identificar a los que van a ser salvos, al otro grupo que habla del libro de Daniel. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Importante esto. El verso 13 es importante, ahí identificamos, en el verso 13 de Apocalipsis, identificamos al pueblo o al otro grupo que Daniel llama que son salvos por eternidad. Identificamos al grupo de salvos de Daniel 12. Daniel 12, 2. Ahí identificamos al grupo de salvos. Ya identificamos al grupo de perdidos en Apocalipsis 1, 7 y con Mateo 26. ¿Cómo podemos saber de que aquí está hablando de ese grupo de salvos? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz. Dichoso, dice, los que mueren en el Señor de aquí en adelante. ¿Qué significa de aquí en adelante? ¿De qué está hablando? ¿De qué están hablando los versículos antes del versículo 13? ¿De qué mensaje? Del mensaje de los tres ángeles. ¿Quiénes son dichosos? Oiga bien, esto es importante. ¿Quiénes son dichosos los que van a resucitar en esta resurrección? ¿Por qué es la dicha? ¿Quiénes va a ser ese grupo? Los que murieron en el mensaje de los tres ángeles. Esos van a ser dichosos, esa es la dicha. Los que vivieron en ese tiempo que se predicó el mensaje. Pregunto, ¿desde cuándo se predica el mensaje de los tres ángeles? ¿Desde cuándo se predica el mensaje de los tres ángeles? Después de 1844. Después de 1840. Ese es el tercero, ¿verdad? El tercer ángel fue del 46 cuando se dio la revelación, cuando José Bey recibió acerca del sábado la verdad para completar, pero recordemos que el primero se predicó antes y el segundo, después ya unidos todos después de 1844, ¿verdad? Como dice el hermano,
el 45, el 46, pero en el 46 ya se dio ampliamente, ¿verdad?, cuando se aceptó el sábado como debía de ser, ¿verdad? Bien, entonces miremos, quiere decir que los que murieron después de aquí, ¿cuándo inició el juicio? Investigador. Y ese juicio, ¿quiénes son enjuiciados? En ese juicio investigador, ¿quiénes son enjuiciados? El pueblo de Dios. Dice que el juicio, dice Pedro, comienza por la casa de Dios, ¿verdad? Según primera de Pedro 4:17. Entonces quiere decir que los que mueren después de 1844 en el mensaje de los tres ángeles, que incluye el sábado, esos son dichosos y bienaventurados porque van a resucitar en un tiempo, que ya lo vamos a indicar cuándo es el tiempo que van a resucitar, ¿verdad? Ya el libro de Daniel nos va a dar el tiempo también, las pautas. Entonces quiere decir que este grupo que muere de 1844 hasta que termine el juicio investigador, el juicio de los vivos, hasta que termine el tiempo de gracia y comiencen caer las plagas, si comenzamos a contar desde 1844 hasta el fin del tiempo de gracia, ahí abarca a todo el pueblo adventista que creyó en el mensaje de los tres ángeles, incluyendo el sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que los adventistas no van a resucitar en la resurrección cuando venga Jesús. No. Tienen que resucitar antes. Y vamos a ver ese antes de adelantarme. Daniel 12 nos da ese antes, nos dice. Busquemos Daniel 12. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Hemos estudiado. Cristo, ¿verdad? ¿Para qué se va a levantar Miguel en ese tiempo? Para liberar al pueblo de Dios. ¿De qué va a liberar Daniel en ese tiempo al pueblo de Dios? De la angustia que va a pasar el pueblo de Dios. De una gran angustia. Del gran tiempo de angustia. ¿Y cuál es ese gran tiempo de angustia? Apocalipsis 16 dice que son las 7 plagas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Jesús viene a libertar al pueblo que está siendo perseguido en ese tiempo, está siendo perseguido. Es decir, los poderes del mal, los poderes malignos ya lo tienen casi rodeado, y dice que en la 7ª plaga es a medianoche, dice el consejo inspirado, y la misma Biblia dice, en Apocalipsis 16, 17 dice, vamos a leer Apocalipsis 16, 17. ¿Qué dice Apocalipsis 16, 17? Dice lo siguiente: el 7º ángel, está hablando de la 7ª plaga, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo ahí en el cielo, del trono, diciendo que hecho está. Y después del hecho está que viene. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual nunca lo hubo jamás de que los hombres han estado sobre la tierra. Después el verso 19 habla de la destrucción de las ciudades y después de las islas, ¿verdad? Que por el gran terremoto se movieron las islas, se hundieron, y el verso 21 habla de el granizo que cae, ¿verdad? Pero lo que quiero ver aquí es de que esa voz dice hecho está en los cielos. El consejo inspirado nos amplía y dice que los cielos se van a abrir y ahí se va a oír la voz de Dios que va a libertar a su pueblo y que va a resucitar a los de la parcial. Ahí lo vamos a leer ahorita en una cita del consejo inspirado. A esa voz del cielo es que lo resucita cuando se da el terremoto parte las tumbas y ahí salen. Los que están prisioneros parten las cárceles y son libertados también. Lo vamos a leer en una cita, pero quiero enfocar antes algo, un poquito de explicación sobre esto. Daniel dice, en Daniel 12:1, que va a haber un tiempo de angustia que nunca ha habido, pero que Miguel, que Jesús, va a libertar a su pueblo. Pero inmediatamente después de ese acontecimiento, viene Daniel 12:2 y dice, muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Entonces,
Viéndolo en el contexto y cronológicamente, la resurrección especial ocurre después del gran tiempo de angustia, después de las 7 plagas, exactamente en la 7ª plaga, cuando se escucha la voz de Dios, ahí es que es libertado el pueblo de Dios, y ahí Dios resucita a los que murieron en el mensaje de los 3 ángeles buenos, resucitan a los que los traspasaron. Los que murieron en el 3er ángel, los adventistas, van a resucitar para vida eterna, pero los que los traspasaron van a resucitar solo para verlo venir y lamentarse y morir ellos con el resplandor de Jesús, para volver a resucitar en la resurrección de los impíos, ¿verdad? O sea, es importante esto. Quiere decir, hermano, que lo que los traspasaron, por ejemplo, pongámosle por ejemplo, Herodes y ¿cómo se llamaba el otro romano? Pilato. Pilato ya murió una vez. Pilato vuelve a resucitar en la 7ª plaga. Herodes y todos ellos. Pero por un momentito. El Consejo Inspirado dice que son días. Nadie sabe la fecha, la hora, porque la hora no puede uno definirla. Días antes, no se sabe cuándo, pero eso se va a saber después. Dice, solamente Dios le va a dar el día y la hora de la fecha a los que resuciten y a los 144,000 que se unen. A eso sí les va a dar el día y la hora cuando va a venir Jesús. Hasta en ese momento, lo dice el Consejo Inspirado. Pero lo que quiero decirle es que Pilato, por ejemplo, y todos los que participaron en el juicio ya murieron, van a resucitar cuando en la 7ª plaga la voz de Dios, mueren de nuevo y van a resucitar después del milenio para morir eternamente. Quiere decir, ¿cuántas veces vivieron? 2 veces. ¿Y cuántas veces murieron? 3 veces. La primera ya murió, la segunda cuando venga Jesús y la tercera para muerte eterna. Qué importante eso saberlo. Pareciera cosa como ridículo, pero es verdad, es bíblico y el espíritu y profecía. Vamos a decirlo ahora más ampliamente. Vamos a ver hoy que la Biblia no contradice, el Consejo Inspirado, estos libros, el Consejo Inspirado, no contradicen lo que dice la Biblia. Ya se demostró que la resurrección parcial es bíblica. Ahora lo vamos a demostrar con el espíritu y profecía. Miremos lo que dice en Conflicto de los Siglos, el capítulo que se llama La liberación del pueblo de Dios, y que es el penúltimo capítulo, página 695 en el original. Voy a leerlo un poquito rápido, quedan pocos minutos. Dice que es a medianoche cuando se manifiesta su poder para liberar a su pueblo. El sol sale en todo su esplendor a medianoche, sucede señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena cuando van persiguiendo a los buenos, con terror y sorpresa, mientras los justos contemplaban con gozo las señales de liberación. Ellos ya sabían, ¿verdad?, que la voz de Dios era de liberación. Me salto, hay que leer ese capítulo. Los muros de la cárcel se parten de arriba abajo a la voz de Dios, dice, y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Recordemos que en la persecución hay apresados, ¿verdad? Van a las cárceles y hasta ahí son libertados en la 7ª plaga, la voz de Dios, con el terremoto, que parte las cárceles y parte las tumbas. Las tumbas se abren. Oiga bien, aquí está lo que acabamos de estudiar. Las tumbas se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cita Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del 3er ángel. Aquí está la clave. Todos los que murieron en la fe del mensaje del 3er ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que hace Dios con los que guardaron la ley. Ese pacto de paz con los vivos que se unan, que los 144,000 de la parcial se van a unir, y ese pacto de paz va a ser ahí donde Dios le va a decir el día y la hora de la venida de Jesús. Exactamente. Por ejemplo, les va a decir, Jesús viene, un ejemplo pues, viene entre 7 días, esperen, un ejemplo, ¿verdad? Por así decirlo, pero no estamos definiendo fecha. Esos son los únicos que van a saber. Hoy nadie lo sabe. Sigo leyendo. Todos los que murieron en la fe del mensaje del 3er ángel, dice, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Qué tremendo esto. Pero
haciendo la misma descripción, la profeta en otro libro, Primeros Escritos, se llama La liberación de los santos también, 2:85, dice así: Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Y comienza a describir, digamos, todos los fenómenos que se dieron. Me voy a llegar a la parte que quiero. Dice: pero había un claro de persistente esplendor en el cielo, donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Dice, por eso vino el terremoto. Sobrevino un terremoto, un gran terremoto. Se abrieron los sepulcros, y los que habían muerto, teniendo la fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron. Se levantaron. El sábado es importante, el tema que tuvimos el sábado pasado, hay que guardar bien el sábado. Guardar, cuando dice ahí, los que guardaron el sábado, no es solo los que vinieron a la iglesia en sábado, los que guardábamos el sábado verdadero, como lo estudiamos la semana pasada, en espíritu y en la letra, no solamente en la letra. A eso se está refiriendo aquí, porque alguien puede decir, pues sí, nosotros que guardamos el sábado vamos a resucitar eternamente. No es un sábado de forma, es un sábado verdadero, en palabra, en pensamiento y en hecho. Dice: abriéndose los sepulcros, los que habían muerto en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, se levantaron, glorificados sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Mire qué tremendo esto. Y el comentario final: hermano, no vale la pena ser del pueblo, pertenecer al pueblo de Dios. Qué privilegio tenemos nosotros que nadie lo tiene. Por eso las palabras de Dios son claras en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que fuera un pueblo especial, que fuera un pueblo único. ¿Qué quiere decir un pueblo especial? Quiere decir un pueblo aparte de los otros pueblos. Un adventista no puede ser igual a un hermano de otra iglesia. No podemos hacernos igual. Tenemos un mensaje diferente, tenemos una misión diferente, y somos privilegiados por Dios de que vamos a resucitar antes que venga Jesús. ¡Qué privilegio! Y les voy a decir algo. ¿Sabían ustedes que ni los apóstoles, mire, por eso pueblo especial somos nosotros, ni los apóstoles van a resucitar en la resurrección especial, lo dice el Consejo Inspirado? Ni los apóstoles no van a resucitar, ellos van a resucitar cuando venga Jesús. Pero los adventistas que murieron en el mensaje del tercer ángel y se salven, qué privilegio, la última generación, vamos a resucitar antes y vamos a ver venir a Jesús vivo. De manera que quiero decir, el que no se salve, de los adventistas que no nos salvemos, no vamos a resucitar ni en la... No esperemos resucitar ni cuando venga Jesús, hasta el final. El que no resucite en esta resurrección parcial, hasta la tercera resurrección o la segunda resurrección general después de los 1000 años, con los impíos. Así que es un privilegio de nosotros, ¿verdad? Démosle gracias a Dios de pertenecer al pueblo de Dios, de ser adventistas, guardar el sábado, conocer las verdades, porque vamos a tener un gran privilegio de resucitar antes que resuciten todos los demás, antes que venga Jesús. Así que, hermanos, pongámosle mucha mente a este mensaje, a este estudio, y ojalá en nuestra mente se compenetre de que somos un pueblo especial, y como especial nos debemos distinguir del mundo y de las otras religiones. No podemos ser igual ni al mundo ni a las otras religiones, porque tenemos un mensaje especial, y Dios nos tiene como un pueblo especial único en esta tierra, para que seamos unos canales, como decíamos ayer, unos canales vivientes de luz, viviente, donde la vida de Cristo fluye a través de nosotros al mundo y a las otras personas que están esperando recibir el Evangelio, ¿verdad? Muchísimas gracias en esta mañana, pues, hermanos, démosle gracias a Dios y vamos a terminar esta parte orando, ¿verdad? Para terminar este servicio. Vamos a arrodillarnos, pues, hermanos. Eterno Padre Santo, gracias por habernos dado ese privilegio de ser hijos tuyos, de ser un pueblo especial, de ser un pueblo único sobre la tierra. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente podamos ser, como tú lo dices, único y especial
para que podamos diseminar esta verdad por todo el mundo, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, a vivir tu verdad, para que seamos verdaderos canales vivientes, por donde fluya tu palabra, por donde fluya la vida de nuestro Señor. Gracias en esta mañana y ayúdanos en este día a mantenernos en un espíritu de reverencia, en pensamiento, en palabra y en acciones. En Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos todo esto. Amén.